Gente, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos entonces a dar inicio a la clase de hoy, que le corresponde al profesor Carlos Burgos. Adelante, profe, es todo suyo. Listo, Natalia, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como dice la profesora, vamos a continuar con el tema de lípidos. Hoy particularmente voy a referirme a 3 aspectos. Voy a mencionar algo de dislipidemias, que es un tema que se conecta con el que revisamos la clase anterior, que era de transporte y movilización de lípidos. Después voy a hablar sobre lipólisis y por último sobre síntesis de ácidos grasos, en ese orden. Bueno, cuando hablamos de dislipidemias, nos estamos refiriendo a una serie de trastornos que tienen que ver precisamente con la movilización de lípidos. Son alteraciones que se pueden presentar de una forma primaria quiere decir pues de origen genético, o se pueden presentar como alteraciones secundarias que pueden cursar junto con otras enfermedades muy frecuentes en la población general, por ejemplo la diabetes tipo 2, el hipotiroidismo, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, etcétera, etcétera. Entonces son alteraciones muy frecuentes en la población general, sobre todo pues las secundarias, y tienen la característica de que afectan el transporte de colesterol, sobre todo de colesterol y triglicéridos, por el lecho vascular. Eso trae como consecuencias que se pueden acumular estos lípidos en las paredes de las arterias, sobre todo en las arterias de mediano y gran calibre, y también en ciertos órganos internos, y eso genera una morbimortalidad muy alta, sobre todo por la posibilidad de que presente un infarto de miocardio, por ejemplo. Esa es la principal causa de infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular, puede ser una pancreatitis aguda en el caso de las hipertrigliceridemias, etc. O sea, son alteraciones que tienen una morbimortalidad muy elevada y que son relativamente frecuentes en la población general. Actualmente, como seguramente ustedes saben, el infarto de miocardio es una de las principales causas, la principal causa de muerte, inclusive en nuestro país, según las últimas estadísticas. Y eso se debe sobre todo a estos trastornos en el transporte de los lípidos. Existen varias clasificaciones de las dislipidemias. Hay una clasificación, pues, que como les digo, las clasifica en primarias y secundarias. De las primarias solamente voy a mencionar algunas. Un señor de apellido Fredrickson sugirió hace algunos años una clasificación de las dislipidemias primarias en 6 categorías. De las 6 categorías hay unas que son muy frecuentes, hay unas que son más raras, dependiendo de la lipoproteína que esté aumentada en sangre y del defecto congénito o genético que se produce. Por ejemplo, la tipo 1 clasificó las dislipidemias en 6 grupos: 1, 2A, 2B, 3, 4 y 5. Yo solamente voy a mencionar algunas. Por ejemplo, la tipo 1, que también se conoce como hiperquilomicronemia familiar. En este caso, el defecto se debe a una ausencia de ApoC2. La ApoC2, como revisamos en la clase anterior, es una lipoproteína muy importante es una apoproteína muy importante
porque la ApoC2 es la que estimula la lipoproteína lipasa. Entonces, cuando no tenemos ApoC2, los pacientes que no tienen ApoC2, entonces no pueden activar la lipoproteína lipasa y por eso los kilomicrones no se pueden transformar en remanentes de kilomicrón y se acumulan en la sangre. Es una hiperkilomicronemia que se caracteriza por unos triglicéridos muy altos, y es muy altos quiere decir de más de 1000 miligramos por decilitro, o sea, muy altos. Recuerden que lo normal es hasta 150, más de 1000. En este caso, estos pacientes no sufren tanto de enfermedad arteriosclerótica, pero sí pueden sufrir y sufren con mucha frecuencia una pancreatitis aguda, una hipertrigliceridemia muy alta, lo que puede precipitar es una pancreatitis aguda. Una de las más importantes es la 2A. La 2A es la hipercolesterolemia familiar. ¿Por qué es importante? Porque es común, relativamente común. De todas las seis, prácticamente es la más común. La hipercolesterolemia familiar es una deficiencia del receptor de ApoB100. Recuerden cuando revisamos transporte de lípidos que la ApoB100 es una apoproteína muy importante, está ubicada encima de las LDL y que es la que permite que las células a través del receptor de ApoB100 capten las LDL y las endociten a través de una endocitosis pues mediada por receptor. Si no tenemos ApoB100, entonces lo que tenemos es hay un aumento de colesterol porque las LDL permanecen circulando en la sangre. Es una hipercolesterolemia familiar. Estos pacientes son los que sufren con mayor frecuencia de enfermedad arteriosclerótica y son familias en donde las personas mueren generalmente jóvenes antes de los 30 años de infarto de miocardio. Esa es una de las más comunes de toda esta lista. La tipo 3, por ejemplo, que también es rara, la tipo 3, en la tipo 3 lo que tenemos es una deficiencia de ApoE. La ApoE, como revisamos en la clase anterior, es una apoproteína que sale a circular a través de las HDL, pero es transferida a las VLDL y a los kilomicrones porque esta ApoE es la encargada de retirar de circulación los remanentes de kilomicrón y alguna cantidad de IDL, porque esta ApoE es la que reconoce el receptor de ApoE a nivel hepático para que el hepatocito haga una endocitosis mediada por receptor. Esta tipo 4, que es la hipertrigliceridemia familiar, se caracteriza porque es una deficiencia de LPL, o sea, lipoproteína lipasa. La carencia de lipoproteína lipasa es muy perjudicial porque la lipoproteína lipasa, como revisamos en el capítulo anterior, es la encargada de hidrolizar los triglicéridos que llevan los kilomicrones y que llevan las VLDL. Entonces, una carencia de lipoproteína lipasa tiene como consecuencias que hay un aumento de kilomicrones, de VLDL sobre todo circulando, y estos pacientes tienen una hipertrigliceridemia persistente y por eso el riesgo mayor es de una pancreatitis aguda. Esas son como algunas de las congénitas, de origen genético. Pero las secundarias merecen un comentario aparte. ¿Por qué? Están asociadas, pues, como les digo, con ciertas enfermedades, diabetes tipo 2, hipotiroidismo, problemas hepáticos, problemas renales, etc. Pero están asociadas con un síndrome que es, en este momento se considera que es como una especie de epidemia a nivel mundial, que se llama el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una constelación de procesos
que se juntan y que constituyen el síndrome metabólico. El síndrome metabólico está asociado con obesidad y sobrepeso. Como eso es una epidemia a nivel mundial, la epidemia pues de la obesidad, sobre todo en ciertos países, entonces el síndrome metabólico actualmente es de una prevalencia enorme en la población general, por ejemplo en nuestro medio. ¿Qué caracteriza el síndrome metabólico? El síndrome metabólico se caracteriza por varios parámetros que lo definen. Por ejemplo, un aumento en los triglicéridos circulantes, una disminución de las HDL, un aumento en la presión arterial, un aumento en la glicemia, por encima de 100, y un aumento en el perímetro abdominal. Estas características son las que definen el síndrome metabólico. ¿Cuál es el problema con el síndrome metabólico? Que eso se asocia al estilo de vida. Antiguamente, pues en épocas muy atrás, no había síndrome metabólico. Esto está asociado es con el estilo de vida actual, que se caracteriza por el sedentarismo, por la ingesta aumentada, sobre todo de carbohidratos, de azúcar, sobre todo de azúcar, no de carbohidratos en general, sino de azúcar. La otra vez revisamos que el azúcar que se le agrega prácticamente a todos los alimentos procesados en este momento, el azúcar es el que aumenta la síntesis de triglicéridos a nivel hepático, y eso es lo que conlleva a un aumento de los triglicéridos y simultáneamente se presenta una disminución de las HDL. Eso conlleva también un aumento de la presión arterial, una alteración en la glicemia y lógicamente, como eso se acumula preferentemente en la región abdominal, un aumento del perímetro abdominal. Este síndrome metabólico, pues lógicamente se asocia con un aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular. Esta es una de las principales causas de infarto de miocardio actualmente y tiene que ver con el estilo de vida. ¿Cómo se mejora esta alteración? Pues lógicamente con dieta y con la actividad física. Eso es lo que hay que hacer, aumentar la actividad física, controlar la dieta y bajar el sobrepeso y bajar la obesidad hasta los valores normales que tenga que tener cada persona. Haciendo eso simplemente una modificación en el estilo de vida, esta alteración se corrige, no hay que hacer nada más, solamente modificar el estilo de vida. Bueno, entonces esas son las principales dislipidemias, que como les dije al principio son alteraciones que pueden tener una morbimortalidad muy alta. Bueno, el segundo tema tiene que ver con la lipólisis. La lipólisis es la movilización de lípidos a partir del tejido adiposo. Movilización de lípidos que se produce en ciertas situaciones, por ejemplo, en ayuno, en una actividad física prolongada, o sea, cuando tenemos que movilizar combustible metabólico, por ejemplo, en las mañanas, cuando nosotros hemos pasado por el ayuno nocturno, antes del desayuno, la movilización de lípidos es importante porque los niveles de glucógeno se han disminuido o se han agotado, depende de las reservas, entonces los lípidos proveen el combustible. O sea, este es el combustible que utilizamos en situaciones de alta demanda energética y
depende de cómo se movilicen los ácidos grasos a partir de los triglicéridos que están almacenados en el tejido adiposo. Un adipocito es una célula pues, del tejido adiposo que se caracteriza porque casi todo el citoplasma está ocupado por una gota, por un almacenamiento de triglicéridos. El núcleo, las mitocondrias y todas las otras organelas están desplazadas hacia la periferia de la célula. Las gotas de grasa que constituyen los triglicéridos, el almacenamiento de triglicéridos, esas gotas de grasa se forman a partir del retículo endoplásmico liso y a medida que crecen, esas gotas van incorporando cada vez más y más triglicéridos. La característica de este almacenamiento, como lo revisamos alguna vez, es que es prácticamente anhidro, o sea, como son lípidos insolubles en agua, entonces estos lípidos no contienen prácticamente agua en su interior, o sea que son energía altamente condensada. La otra característica que tienen es que están rodeados de una monocapa que puede estar formada por lípidos anfipáticos, y a esta gota de lípidos se asocian varias proteínas. Se calcula que más o menos por ahí unas 40 o 50 proteínas se asocian a estas gotas de lípidos. O sea, estas gotas de lípidos tienen una función metabólica muy dinámica que está relacionado con prácticamente todo el metabolismo del adipocito. No solamente es un depósito inerte ahí de triglicéridos. Estas gotas están rodeadas de una familia de proteínas. Entre las tantas proteínas que contienen, hay una familia de proteínas que se llaman las perilipinas. Las perilipinas prácticamente forman como una cubierta que recubre la gota de grasa y que evita que esos triglicéridos sean hidrolizados de una manera inespecífica, o sea, sin que haya un estímulo de por medio. Entonces las perilipinas prácticamente estabilizan la gota y protegen que esos triglicéridos sean hidrolizados sin una función específica. Cuando se va a hacer la lipólisis, como la lipólisis es la movilización de un combustible para efecto sistémico, pues para el organismo, siempre que los combustibles se movilizan con una función sistémica, lo que hay de por medio son hormonas. Las hormonas son las que coordinan esa movilización de combustibles que comprometen todo el organismo. En este caso es igual. Cuando necesitamos movilizar triglicéridos del tejido adiposo, básicamente lo que hacemos es generar adrenalina y glucagón. La noradrenalina también hace lo mismo, y hay otras hormonas que hacen lo mismo, como la hormona de crecimiento, como la TSH, etc. Pero estas son las principales. La adrenalina y el glucagón. Cuando uno está en un ayuno prolongado, cuando uno tiene una actividad física muy intensa, entonces descarga principalmente adrenalina, pero el glucagón también participa. Estas dos hormonas
tienen una señalización intracelular que es común. Cada una de estas hormonas tiene su propio receptor. Por ejemplo, la adrenalina pues tiene su receptor a nivel de membrana, el glucagón tiene su receptor a nivel de membrana. Cuando la adrenalina, por ejemplo, interactúa con el receptor, entonces se activa una cascada de señalización en donde el receptor de la adrenalina estimula una proteína G, que es una proteína G estimulante. Esa proteína estimula la adenilciclasa, que es una enzima que está metida en la membrana. La adenilciclasa, una vez que está estimulada por la proteína GS, entonces coge ATP y lo convierte en AMP cíclico. El AMP cíclico activa la proteinquinasa A. La proteinquinasa A es la que se va a encargar de fosforilar, por una parte, las perilipinas. Cuando se fosforilan las perilipinas, se induce un cambio conformacional en la proteína y de esa manera se despeja la gota de triglicéridos para que la lipasa sensible a hormonas, que así se llama, lipasa sensible a hormonas, pueda actuar sobre la gota de lípidos. Entonces se requiere que tanto la perilipina como la lipasa sea fosforilada por esta proteinquinasa A. La proteinquinasa A, al fosforilar la lipasa sensible a hormonas, la lipasa coge el triglicérido, hidroliza primero uno de los ácidos grasos y produce diacilglicerol. Después hidroliza otro de los ácidos grasos y produce monoacilglicerol más dos ácidos grasos. Ese monoacilglicerol termina de hidrolizarse por una monoacilglicerol lipasa que está presente ahí en el tejido adiposo. El resultado final es que un triglicérido queda convertido en un glicerol y tres ácidos grasos. El glicerol es soluble en agua. El glicerol sale a circular por la sangre. El glicerol es retomado por el hepatocito, por la célula hepática. Y en el hígado tenemos glicerol quinasa, que lo convierte en glicerol fosfato. Y ese glicerol fosfato puede ser utilizado bien sea a nivel de la glucólisis o para una resíntesis de triglicéridos. Y los ácidos grasos que salen a circular no salen a circular como ácidos grasos libres, aunque el nombre es ácidos grasos libres. Pero los ácidos grasos no van libres, porque alguna vez revisamos que los ácidos grasos, sobre todo los ácidos grasos de cadena larga, pueden actuar como detergentes. Entonces, para el organismo y para las células individuales no es conveniente que los ácidos grasos circulen como ácidos grasos libres. Entonces, ¿cómo circulan? Como ácidos grasos unidos a la albúmina. La albúmina, que es la proteína más abundante que tenemos en sangre, tiene varios sitios para cargar ácidos grasos. Una molécula de albúmina puede cargar hasta 6 ácidos grasos en sitios diferentes. O sea que cuando nosotros decimos ácidos grasos libres, realmente no son ácidos grasos libres, sino que son ácidos grasos unidos a la albúmina. Eso es lo que permite que circule por la sangre este combustible. Cuando esos ácidos grasos circulan unidos a la albúmina, al llegar a los tejidos periféricos, se desprenden de la albúmina, pasan a la célula a través de unas proteínas transportadoras que tenemos en las membranas de la célula, que llaman proteínas transportadoras de ácidos grasos, ABP. Entonces entran a la célula y en el interior de la célula se someten a un proceso de beta oxidación para generar ATP.
Ese proceso de beta oxidación lo vamos a revisar la próxima vez, pero eso es lo que permite que el ácido graso sea utilizado como combustible metabólico. Esa es la forma que se tiene. El glucagón hace lo mismo a través del receptor de glucagón. El glucagón dispara este mismo mecanismo de señalización, o sea que el glucagón también activa la proteína, la denilciclasa, también se produce AMP cíclico y también se activa la proteína quinasa A, y de esa manera es que el glucagón puede promover la lipólisis. La insulina hace lo contrario. La insulina promueve una proteína fosfatasa que se encarga de defosforilar las perilipinas y la lipasa hormonosensible, y de esa manera, cuando se defosforilan, entonces la enzima se inactiva y se activa en la síntesis, no la degradación, sino la síntesis, o sea, la presencia de adrenalina y de glucagón significa hambre, necesidad de combustible. La presencia de insulina significa abundancia de nutrientes, abundancia de combustible. Por eso la insulina promueve síntesis, la adrenalina y el glucagón promueve lipólisis. Bueno, eso con respecto a la lipólisis. Ahora, la síntesis de ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos, muchas células tienen la capacidad de sintetizar ácidos grasos, pero el tejido que más sintetiza ácidos grasos es el hepatocito. Esta célula que más sintetiza ácidos grasos es el hepatocito. El hígado permanentemente está sintetizando ácidos grasos que los está reconstituyendo en triglicéridos y que los pone a circular como VLDL. Eso ya lo revisamos la vez anterior. Pero permanentemente estamos sintetizando ácidos grasos y permanentemente estamos exportando VLDL a la sangre a partir del hígado. ¿Por qué se estimula la síntesis de ácidos grasos? La síntesis de ácidos grasos se estimula cuando tenemos una comida rica en carbohidratos, sobre todo en glucosa. Recuerden que la última vez habíamos revisado eso. El aumento en los triglicéridos, la obesidad, el sobrepeso, no es tanto por un exceso de lípidos como se ha creído hasta ahora. Hasta ahora es hasta hace algunos años. Realmente lo que aumenta la síntesis de lípidos a nivel hepático es una dieta rica en azúcar. Por eso la última vez habíamos hablado de ese fenómeno que se presenta a nivel mundial con los alimentos ultraprocesados que son ricos en azúcar. Si usted revisa la etiqueta de cualquier alimento ultraprocesado, todos tienen azúcar sobreagregada. Ya analizamos cuál era la importancia de ese fenómeno en la clase anterior. ¿Por qué la ingesta exagerada de azúcar puede precipitar un aumento en la síntesis de ácidos grasos y de triglicéridos? Por una razón muy simple. La glucosa, como revisamos alguna vez a través de la glucólisis, se convierte en piruvato. El piruvato entra al ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs se genera citrato.
citrato. Cuando la cantidad de citrato aumenta, el citrato puede salir de la mitocondria a través de un transportador que está ubicado pues, en membrana mitocondrial interna. El citrato sale al citoplasma y en el citoplasma el citrato, a través de una enzima que se llama citratoliasa, se vuelve a convertir en oxalacetato más acetil-CoA. Ahorita vamos a ver que el acetil-CoA es el sustrato a partir del cual se van a sintetizar los ácidos grasos. El acetil-CoA ocupa una posición central en el metabolismo de lípidos. Dentro de 8 días vamos a revisar beta-oxidación. Cuando se produce beta-oxidación, o sea, cuando se utilizan los ácidos grasos como combustibles, el producto final es acetil-CoA, que ingresa al ciclo de Krebs y termina pues toda la oxidación de ese acetil-CoA hasta que se produce ATP. Pero el acetil-CoA también es la fuente para sintetizar lípidos. A partir del acetil-CoA se producen los ácidos grasos, después se producen los triglicéridos, se produce el colesterol, se producen los terpenos, todos los terpenos que se derivan de la síntesis del colesterol, como por ejemplo la ubiquinona, eso se sintetiza a partir de acetil-CoA. Se producen las hormonas esteroidales a partir del colesterol. O sea, el acetil-CoA es el intermediario más importante en el metabolismo de los lípidos. Aquí lo vemos. Cuando el consumo de glucosa es exagerado, el ciclo de Krebs produce grandes cantidades de citrato, el citrato sale al citoplasma y a través de la citratoliasa se produce oxalacetato y acetil-CoA. El oxalacetato se convierte en malato y el malato, a través de la enzima málica, se convierte de nuevo en piruvato. Esta conversión de malato en piruvato tiene la característica de que va a generar NADPH. ¿Por qué es importante que en esa reacción se libere NADPH? Porque ahorita vamos a ver que para sintetizar ácidos grasos hay que hidrogenar el carbono, hidrogenar carbono. Los ácidos grasos, cuando alguna vez revisamos la característica de los ácidos grasos, es que tiene un extremo carboxilato, pero todos los demás carbonos están reducidos con hidrógeno. O sea, son carbonos muy hidrogenados. Entonces, cuando se va a sintetizar un ácido graso a partir de acetil-CoA, hay que hacer una reducción biosintética, o sea, meterle hidrógenos al carbono. Esos hidrógenos que se utilizan en biosíntesis son proporcionados por la NADPH. Recuerden que alguna vez revisamos el NADPH, que es una coenzima que viene de la niacina o nicotinamida, o sea, la vitamina B3. Tiene la característica de que tiene un fosfato adicional en una de las ribosas, por eso NADP, que es diferente a NAD. El NADH es una coenzima que participa en reacciones catabólicas, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, por ejemplo, en la glucólisis, reacciones catabólicas. Pero cuando hablamos de reacciones anabólicas, cuando vamos a producir sustancias que están muy reducidas, como en este caso, vamos a producir ácidos grasos que son sustancias muy reducidas, o sea, muy hidrogenadas, es carbono hidrogenado.
Esos hidrógenos los pone el NADPH. El NADPH es la coenzima reductora más importante de la célula. ¿Cuál es la fuente de NADPH normalmente en la célula? La principal fuente es la vía de las pentosas. Eso ya lo analizamos alguna vez. La vía de las pentosas proporciona NADPH para reacciones biosintéticas, pero esta también, a través de esta enzima, que transforma el malato, o sea, la enzima málica que convierte malato en piruvato, hace una descarboxilación y lo convierte en piruvato, genera NADPH. Ese NADPH se va a necesitar para la síntesis de ácidos grasos. Entonces, como ven aquí, el citrato es el que proporciona, este malato se puede volver a convertir en piruvato. Entonces, si yo estoy metiendo aquí glucosa a través de la dieta en cantidades significativas, esto lo que hace es estimular esta vía del citrato, y se libera acetil-CoA, y este acetil-CoA es el que nos va a servir para sintetizar los ácidos grasos. Entonces, esto explica por qué, lo que he mencionado aquí varias veces, porque el exceso de azúcar en la dieta es lo que promueve la síntesis de lípidos a nivel hepático. Ya les había mencionado, nosotros podemos convertir glucosa en ácidos grasos. No podemos hacer lo contrario, no podemos convertir los ácidos grasos en glucosa, pero sí podemos coger cualquier exceso de glucosa y convertirla en triglicéridos que se almacenan en el tejido adiposo. Entonces vamos a ver cómo es, a partir de esta fuente de acetil-CoA, cómo es la síntesis de ácidos grasos. Entonces, sintetizar un ácido graso es tener un grupo carboxilo aquí, grupo carboxilato, y tener una cadena hidrocarbonada larga, ¿cierto? Eso es un ácido graso. Un grupo carboxilato, TO menos, y una cadena hidrocarbonada larga, CH2, 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 dependiendo de la longitud del ácido graso. Entonces va a ser una cadena hidrocarbonada larga, corta o mediana. La reacción inicial, mejor dicho, la síntesis de ácidos grasos, está catalizada por una enzima. Es una enzima que tiene la característica de que tiene varias actividades enzimáticas. O sea, es una cadena polipeptídica que tiene varios dominios con capacidades catalíticas diferentes. Esa sintasa de ácidos grasos, que así se llama, es una enzima que está ubicada en el citoplasma y que se caracteriza porque las reacciones van sucediendo en forma secuencial dentro de la misma cadena polipeptídica. O sea, los sustratos se van convirtiendo en productos que pasan a ser sustratos de otras actividades metabólicas que están ubicadas en la misma enzima. O sea, en una sola proteína están ubicadas todas las actividades enzimáticas que se requieren para sintetizar los ácidos grasos. La característica de la síntesis de ácidos grasos es que hay una condensación de acetil-CoA con acetil-CoA. El acetil-CoA, como lo vemos aquí, el acetilo tiene 2 carbonos. O sea que cada que se agrega un acetil-CoA, se agregan 2 carbonos.
Por eso los ácidos grasos van creciendo cada 2 carbonos. Cada que se repite el ciclo se agregan 2 carbonos. Por eso la mayor parte de los ácidos grasos nuestros son de número par de carbonos. Porque como la molécula inicial es el acetilo, que son 2 carbonos, cada que se agregan de a 2 carbonos, entonces se agregan 4, después 6, después 8, después 10, después 12, etc. Pero uno pensaría que la primera reacción sería la condensación de 2 moléculas de acetil-CoA. Si yo condenso 2 moléculas de acetil-CoA, tendría 4 carbonos. Pero el asunto no funciona así. La sintasa de ácidos grasos no condensa 2 moléculas de acetil-CoA. ¿Por qué? Porque energéticamente hablando, termodinámicamente hablando, esta reacción no es favorable en las condiciones intracelulares. Entonces, la célula lo que hace es establecer una variante inicial, una variante que permite que se cumplan las condiciones termodinámicas para que la síntesis proceda. Esa variante, como siempre ocurre con todas las reacciones biosintéticas, involucra hidrólisis de ATP. Entonces, la primera reacción, antes de que la sintasa empiece a trabajar, se tiene que dar una reacción aparte que se da en el citoplasma y que consiste en que el acetil-CoA se carboxila. Una acetil-CoA carboxilasa, que así se llama la enzima, convierte el acetil-CoA. Este sería el acetil-CoA inicial. Pero si le ponemos un grupo carboxilato aquí adicional, si ponemos un carboxilato adicional, que es este que acabó de entrar, se forma este compuesto de 3 carbonos que se llama malonil-CoA. Esta es la reacción más importante durante la síntesis de ácidos grasos, la conversión de acetil-CoA en malonil-CoA. La acetil-CoA carboxilasa es una de las enzimas más estrechamente vigiladas. La acetil-CoA carboxilasa, por una parte, necesita biotina, como todas las carboxilasas. Todas las carboxilasas necesitan biotina, o sea, la vitamina, pues la B5, la biotina. Es controlada por efectores alostéricos, o sea, que es una enzima alostérica. La enzima es controlada por fosforilación y defosforilación, o sea, que está sujeta a control hormonal. Fuera de eso, es una enzima inducible. Cuando uno tiene una dieta rica en carbohidratos, la acetil-CoA carboxilasa aumenta la síntesis de esta enzima. Entonces, es una de las enzimas más controladas y es el sitio de regulación primaria para la síntesis de ácidos grasos. Si esta enzima está inhibida, no hay síntesis de ácidos grasos. O sea que cuando la célula, por ejemplo la célula hepática, va a sintetizar ácidos grasos, lo primero que tiene que hacer es activar esta enzima. Una vez que se tiene el malonil-CoA, entonces ya sí pasamos a la sintasa de ácidos grasos. La sintasa de ácidos grasos tiene otra característica interesante. La sintasa de ácidos grasos tiene dentro de su estructura proteica una pequeña proteína
un péptido prácticamente que hace parte pues de la estructura de la enzima, que se llama proteína transferidora de grupos acilos. La proteína transferidora de grupos acilos es una proteína que está inmersa pues en la enzima y que tiene un grupo SH y una cisteína en uno de sus extremos, o sea, tiene un grupo SH. En esta proteína que se llama ACP, proteína transportadora de grupos acilos, una enzima que es una transferasa, transfiere este malonil-CoA y lo transfiere aquí, o sea, lo pega de este grupo sulfidrilo. Entonces queda aquí el malonil-CoA. Eso lo hace una transferasa de la enzima, o sea, una subunidad que actúa como transferasa. Entonces pone el malonil-CoA en esta región. En otra subunidad de la enzima hay otra cisteína que está ubicada en otra de las subunidades que tiene un grupo SH. En esta otra subunidad se va a pegar un acetil-CoA, un acetil que viene de la CoA. Entonces aquí se pega un grupo acetilo que viene del acetil-CoA. Entonces la enzima, cuando va a empezar a hacer la síntesis de ácidos grasos, tiene esta situación particular. Dos grupos SH separados a través de una distancia. En uno de esos grupos se transfiere el malonil-CoA el malonil que se acaba de sintetizar, y en otro de los grupos se mete el acetilo que viene de una coenzima A. De esa forma, la enzima está dispuesta para empezar la síntesis de ácidos grasos. ¿Por qué se necesita el malonil? Porque la conversión de acetil-CoA en malonil-CoA gasta ATP. O sea, la transformación de acetil-CoA en malonil-CoA consume ATP. Esa energía de ese consumo de ATP se conserva en esta molécula. Entonces, en el siguiente paso, esta molécula sufre una descarboxilación, y esa descarboxilación, o sea, la pérdida de este grupo, es lo que permite hacer el acople entre esta molécula y esta molécula. Entonces, lo que hace la enzima, lo que hace esta sintasa es que estos dos carbonos los va a transferir aquí. Aquí. Transfiere esos dos carbonos. Elimina el carboxilato que sale como CO2. Esa descarboxilación del malonil es lo que permite que la reacción sea termodinámicamente posible. Por eso es que hay que hacer primero una síntesis de malonil-CoA y después una descarboxilación. Si no, la condensación no sería posible. Entonces, aquí ocurre una condensación. Ese malonil que teníamos aquí ya no es malonil, ya es un acetilo, y este acetilo se transfiere acá donde estaba el grupo carboxilato. Y ya tenemos, entonces, este grupo SH se despeja, este grupo se despeja, y ya tenemos una molécula que tiene 4 carbonos. Esto todavía no es un ácido graso. ¿Por qué? Este grupo CH3 va a ser la parte final del ácido graso, o sea, el ácido graso va a crecer es por aquí. Pero nosotros tenemos que, para convertir estos 4 carbonos en un ácido graso, tenemos que coger este grupo
cetona y lo tenemos que transformar en un CH2. Si nosotros cogemos este CO y lo transformamos en un CH2, ya eso es un ácido graso de 4 carbonos. Entonces lo que hace la enzima es transformar este grupo cetona que acabamos de formar aquí, esta cetona la tiene que convertir en un CH2. Y eso se hace en varios pasos. Primero hay que hacer una hidrogenación dependiente de NADPH. Después hay que hacer una deshidratación y hay que hacer una segunda hidrogenación dependiente de NADPH. O sea que vamos a necesitar NADPH. ¿Qué es lo primero que se hace? La misma enzima hace eso, la enzima hace eso. Lo primero que hace es hidrogenar este grupo. Si se hidrogena este grupo con NADPH, recuerden que el NADPH está aportando 2 electrones más un protón, pero el otro protón se coge del medio. O sea, realmente es como si la coenzima transportara 2 átomos de hidrógeno. Ella lleva los 2 electrones, lleva un protón, pero el otro protón se toma del medio. O sea que, repito, es como si llevara 2 átomos de hidrógeno. Cuando la enzima hidrogena este grupo, entonces este grupo se transforma en esto. O sea, en un alcohol, OH. Y esos 2 hidrógenos que acabé de poner, estos 2 hidrógenos, vienen del NADPH. Esos 2 hidrógenos. Entonces lo primero que se hace, una reducción. Se reduce ese carbono. Se hace una reducción. El segundo paso, ¿en qué consiste? En que se hace una deshidratación. Deshidratación, ¿qué quiere decir? Que se coge este OH y uno de estos hidrógenos. Se elimina una molécula de agua. Cuando yo elimino una molécula de agua, entonces lo que se me forma es un enlace carbono-carbono doble. O sea, se me forma este enlace doble, carbono-carbono, al eliminar una molécula de agua. O sea, una deshidratasa, que es uno de los componentes de la enzima, se encarga de deshidratar. Todavía no es un ácido graso, de los que son ácidos grasos pues completamente saturados, que es lo que se va a sintetizar ahí. O sea, para romper este doble enlace, para cambiar este doble enlace por un enlace simple, yo tengo que hacer otra segunda hidrogenación. Esa segunda hidrogenación depende también de NADPH. Otra vez NADPH. El NADPH entonces pone 2 hidrógenos. Y cuando se ponen 2 hidrógenos, entonces esto se convierte en CH2 y esto se convierte en CH2. Y en esa segunda reducción o hidrogenación ya tenemos un ácido graso de 4 carbonos. Si ustedes observan, esto es un ácido graso de 4 carbonos. Tiene un grupo carboxilato y tiene 3 carbonos completamente hidrogenados. O sea que ya tenemos un ácido graso de 4 carbonos. ¿Qué sigue? La enzima, esta proteína que actúa es como un brazo oscilante, esta proteína que tiene la posibilidad de oscilar, coge este ácido graso de 4 carbonos y lo transfiere a esta cisteína. Entonces, esta cisteína recibe este ácido graso de 4 carbonos que acabamos de sintetizar y se despeja este grupo SH.
Cuando se despeja este grupo SH, la enzima coge otro malonil-CoA y lo pone aquí. O sea que aquí ponemos otro malonil-CoA. Y está preparada la enzima para repetir el mismo ciclo anterior. Se hace lo mismo, se coge este fragmento de 4 carbonos, se condensa con este fragmento de 2 carbonos, se elimina este carboxilato como CO2 y aquí ponemos ese fragmento de 4 carbonos que estaba aquí en este otro grupo SH y como ven, entonces lo quitamos de aquí, lo pasamos para acá y ¿qué hace la enzima? Coge otra vez este grupo cetona, le hace los 3 cambios que mencionamos ahorita, una primera reducción, una deshidratación, una segunda reducción y este grupo se convierte en un CH2 y ya tenemos un ácido graso de 6 carbonos y se vuelve a repetir el ciclo. Este fragmento se pasa para acá, se agrega otro malonil-CoA, etcétera, etcétera. Eso se repite varias veces hasta que el ácido graso tiene 16 carbonos. La enzima es capaz de sintetizar un ácido graso totalmente saturado de 16 carbonos, que es el palmitoil-CoA, o sea, el ácido palmítico. El ácido palmítico es el producto final de esta sintasa de ácidos grasos. Entonces, como ven, el ciclo se repite n veces hasta que completamos 16 carbonos. Cada que el ciclo se repite, se agregan 2 carbonos y siempre hay que hacer primero una descarboxilación pues, del malonil que acabamos de agregar. Segundo, hay que hacer estos 3 pasos. Una primera hidrogenación, una deshidratación, una segunda hidrogenación. Cada vez que la enzima hace eso, completa 2 carbonos adicionales. El palmitoil-CoA, entonces, es el producto final de la síntesis de ácidos grasos. Como este no es el único ácido graso que tenemos ácidos grasos mucho más largos y tenemos ácidos grasos no solamente pues saturados, sino insaturados. Este palmitoil-CoA, en el retículo endoplásmico, tenemos unas enzimas que se encargan de alargar la cadena. Por ejemplo, le pueden agregar otros 2 carbonos y siempre se utiliza malonil-CoA como fuente inicial. Esas enzimas que se encargan de alargar el palmitoil están ubicados en el retículo endoplásmico liso. Entonces cada vez van agregando de a 2 carbonos. También tenemos unas enzimas que son desaturasas. Las desaturasas se encargan de meter enlaces dobles en el ácido graso recién sintetizado. Las desaturasas están presentes también en el retículo endoplásmico liso. Para meter un doble enlace se necesita oxígeno, se necesita NADH y se necesita un citocromo que se llama citocromo B5. Esas 3 partes coinciden para meter un doble enlace dentro del ácido graso que es totalmente saturado. Una cosa interesante que hay que mencionar aquí es que nosotros tenemos desaturasas que pueden desaturar hasta el carbono 9. O sea, el último doble enlace que podemos hacer es entre el carbono 9 y 10. Por eso es que ácidos grasos que tengan dobles enlaces en carbonos más alejados del carbono 10, nosotros no los podemos sintetizar, no tenemos desaturasas para hacer esos dobles enlaces. Por eso es que tenemos ácidos grasos esenciales.
el ácido linoleico y el ácido linolénico tienen dobles enlaces en carbonos posteriores al carbono 10. Esos dobles enlaces nosotros no los podemos hacer, no tenemos esas desaturasas. Las plantas sí tienen esas desaturasas, nosotros no. Entonces, por eso, el ácido linoleico y el linolénico, o sea, el omega 3 y el omega 6, que vienen a ser esos ácidos grasos, se convierten en ácidos grasos esenciales para la especie humana. Nosotros solamente podemos desaturar hasta el carbono 9. Y eso lo hacen, repito, las desaturasas ubicadas en retículo endoplásmico liso. Una vez que se configuran los ácidos grasos, después el hepatocito lo que hace es ensamblarlos a partir del glicerol fosfato. Se forma glicerol fosfato y a partir del glicerol fosfato se van esterificando, el glicerol fosfato se va esterificando con los 3 ácidos grasos para constituir un triglicérido. Y ese triglicérido es el que se va a empacar en las VLDL que van a salir a circular. Esa es la forma en que se sintetizan los ácidos grasos en el organismo, en las células que sintetizan ácidos grasos, que son principalmente el hígado. También en el tejido adiposo hay algo de síntesis, pero no es tanta como en el hepatocito. La glándula mamaria, cuando está en lactación, también es un sitio muy activo de síntesis de ácidos grasos. Pero la mayor parte de los ácidos grasos se sintetizan en los hepatocitos. Y como ven, hay una conexión directa entre una dieta rica en azúcares y un aumento en la síntesis de triglicéridos que se van a depositar en el tejido adiposo y que van a generar sobrepeso o van a generar obesidad. Por eso he insistido en repetidas ocasiones, lo que aumenta el tejido adiposo no son en sí los ácidos, no son en sí los lípidos de la dieta, es el exceso de azúcar que tenemos en este momento en las dietas. Terminé. Si hay alguna pregunta, Natalia, terminé. Natalia. Hola, profe, sí, aquí estoy. Terminé. Esperemos si de repente El señor Romer. No, profe, todo claro. Listo, muy bien, muchas gracias.